González Terol es el alcalde de Boadilla del Monte, don Antonio. Muy buenos días. Muy buenos días, Vicente. ¿Qué le parece el panorama? Bueno, pues un poco revuelto, ¿no? Es un buen día para venir aquí a ser entrevistado. ¿Por? Bueno, la verdad que dar la cara yo creo que es un momento en el que hay que hacerlo, es lo que nos piden los ciudadanos y aquí hay una persona del Partido Popular a darla. Dispuesta a darla. Mire, si nosotros hemos tenido un éxito electoral en Boadilla del Monte ha sido precisamente por hacerlo durante 4 años intensamente, entre otras cosas con asuntos como la trama Gürtel, donde lejos de escabullirnos lo que hemos hecho ha sido convertirnos en acusación particular durante todos estos años, que es lo que siente la inmensa mayoría del Partido Popular, asco por aquellas personas que hicieron lo que hicieron o presuntamente hicieron durante esos años de la trama Gürtel. Dejábamos precisamente al final de este panorama general esa parte judicial que afecta al Partido Popular, el inicio del juicio por el asunto de la caja B famosa. Es verdad, y hablamos con usted hace un mes y medio, 2 meses, el día que se abría juicio oral, que se dictaba la apertura de juicio oral por la causa de Gürtel, los resultados del domingo, después de todo lo que hemos visto y se ha dicho, demuestran, los resultados del domingo que usted ha obtenido en Boadilla del Monte, que hay gente del PP que, afectada directamente en el municipio, en su caso, de Boadilla del Monte, por el asunto Gürtel, con el que usted no tenía nada que ver, pero que es una herencia que usted recibe, puede no solo sacar una mayoría absoluta, sino convencer a los ciudadanos para que le amplíen el resultado, porque usted ha sacado mejor resultado que las últimas elecciones, el 55% de los votos, ¿no? Efectivamente, hemos subido en votos, en porcentaje, por tanto, y también en número de concejales. Y es porque yo creo que al final hemos recuperado la legitimidad. ¿Qué hemos hecho a lo largo de estos años? Pues ponernos al frente de la manifestación, personarnos como acusación particular, como he dicho ante la Audiencia Nacional, liquidar todos los contratos presuntamente relacionados, limpiar una lista de arriba abajo, porque aunque había gente que no era culpable de la anterior corporación, y esto yo lo expliqué en la anterior entrevista que me hicisteis, pues obviamente la ciudadanía exigía si se quería, regeneración de toda la lista. Bien, pues lo hemos hecho y yo creo que la respuesta de la ciudadanía a eso, junto con cumplir nuestro programa electoral al 99%, poner nuevos servicios públicos en marcha, liquidar la deuda municipal, es decir, son un conjunto de proyectos cumplidos y acumulados durante 4 años, pues nos hemos ganado otra vez el apoyo mayoritario con esa amplia mayoría absoluta que nos va a permitir gobernar durante otros 4 años en Boadilla. Usted nos lo cuenta en positivo, lo que ha hecho usted, pero le podríamos preguntar, ¿y qué ha pasado en otros sitios, en otros municipios o en alguna comunidad autónoma para que esto no haya sido exactamente igual? Castilla y León, por ejemplo. Es verdad que Juan Vicente Herrera y su gobierno, ayer su portavoz, achacan al ministro Soria por su política con la minería el mal resultado electoral, pero no olvidemos, por ejemplo, que en Castilla y León hay imputados de la causa púnica, es decir, que en todos lados cuecen habas. Usted ha hecho lo que dice que ha hecho, pero ¿qué les ha faltado al resto de sus compañeros en algunos sitios para no llegar al resultado suyo? Es que no creo yo que tengamos que hablar sobre la corrupción. Probablemente lo que no hemos sido es suficientemente cercanos para explicar todo lo que se ha hecho. Quiero decir, ¿ha habido un desgaste por las políticas generales del Gobierno de la Nación? Muy probablemente. ¿Ha podido haber desgaste por hacer esta transición en una época de crisis en gobiernos municipales y autonómicos? Muy probablemente. Pero también es objetivamente cierto que España está mejor que en el año 2011. Un poco mejor. Oiga, teníamos un déficit general del Estado del 9,3%, ahora mismo estamos en el 5,8%. Estábamos decreciendo, ahora crecemos al 2,5%. Teníamos una tasa de desempleo por encima del 27%, ahora estamos en el torno del 22%. Bueno, han ido mejorando una serie de ratios económicos que el problema es que probablemente no hemos sabido, y ahí está el error, acercar ese mensaje al conjunto de la ciudadanía. Pero es absolutamente incierto que se pueda decir que hoy estamos peor que en el año 2011. No, la herencia de Zapatero fue terrible. Y yo hoy no voy a hablar de herencias, pero fue terrible. Y es objetivamente cierto. 33.000 millones de euros de desviación con respecto al objetivo de déficit marcado por la Unión Europea en el año 2011. 33.000 millones de euros que ha habido que reajustar por parte de un gobierno de la nación. El ministro Soria, cada ministro dentro de su departamento. Y lo hemos logrado. Es cierto que con un gran desgaste, manteniendo políticas sociales aquí en la Comunidad de Madrid, abriendo nuevos hospitales, abriendo nuevos centros de salud, abriendo nuevos institutos, nuevos colegios, imponiendo nuevos centros bilingües en la Comunidad de Madrid, manteniendo los servicios sociales. Es verdad que a lo mejor reduciendo en otros presupuestos, como por ejemplo en infraestructuras o en gastos superfluos, o reduciendo el número de consejerías, es cierto, ha habido un recorte de la Administración. Probablemente eso no ha llegado a la ciudadanía, probablemente no hemos sabido transmitirlo, y ese es el error que hemos tenido. Entonces, ¿ahora qué hay que hacer? Acercar más ese mensaje. ¿Qué oportunidad? ¿Por qué en los gobiernos locales hay 61 mayorías absolutas en la Comunidad de Madrid? Hay que recordarlo. 61 mayorías absolutas y 40 y tantos mayorías relativas en municipios hasta ahora gobernados por el Partido Popular, con lo cual tampoco hablemos de absoluta catástrofe. ¿Ha habido un mal resultado? Sí, sin paliativos, ha habido un mal resultado.
¿Cuál ha sido el problema? Pues probablemente que esos mensajes que son desde arriba no han llegado abajo. ¿Por qué en los municipios ha habido buenos resultados en muchos casos? Porque los alcaldes tenemos la oportunidad de hablar con el receptor y con el emisor de ese voto todos los días durante 4 años. Y probablemente hemos podido acercar ese mensaje en política de empleo, en política de familia, en política de impuestos, en fin, en cosas que el ciudadano se ha visto que han hecho los alcaldes y a lo mejor no han podido percibir que las ha hecho otras administraciones superiores. Entonces lo achaca una mala política comunicativa, como hizo Rajoy el lunes en la reunión, y que luego fue muy criticado, y de ahí ha venido todas las voces discordantes y la necesidad es que de yo cambio, creo que hay un doble mensaje, que es no hemos sabido transmitirlo y a lo mejor hemos renunciado a hacer más política. Es decir, creo que tenemos que ser menos tecnócratas y más políticos. Y aquí es donde yo añado, si queréis, un poco la sal a la ensalada. Quiero decir, es cierto que hace falta más frescura en el mensaje. A veces nos achacan, y yo lo veo con los ciudadanos de a pie, de oye, parecéis un partido antipático. Y no es cierto. Hay grandes personas, hay grandes proyectos, hay unos principios que han traído una prosperidad durante 8 años de gobiernos de José María Aznar, durante 4 años de gobiernos de Rajoy, que han traído una prosperidad a España que poco a poco, en este caso, en una época de crisis, se van viendo. ¿Pero nos falta pedagogía? Sí. ¿Nos falta cercanía? Probablemente. ¿Qué tenemos que hacer? Conseguirlo. ¿Es solo un problema de personas? Yo creo que es un problema también de proyecto. El problema es mantener los principios. Tenemos que ser muy firmes en nuestros principios, defensa de la familia, defensa de la vida, bajada de impuestos, una serie de cosas que nos han achacado y que probablemente ha dejado a nuestro electorado en casa. Y ahí es donde yo pongo el énfasis. Antes que cambios de personas, que a lo mejor hay que producir alguno, hay que también mantener el proyecto y ser muy firmes. Yo no creo en esto de adaptar los discursos en función de lo que te dicen las encuestas, sino que lo que hay que hacer es defender los discursos. No se trata de convencer a todo el mundo, sino de convencer a una amplia mayoría de que lo que nosotros defendemos es lo que ha mejorado y lo que hace que hoy España no esté en riesgo de ser intervenida o salir fuera de la Unión Europea. Nosotros le escuchamos y usted habla con esto, supongo que también por el subidón, si me permite, que tiene de sus buenos resultados, con entusiasmo. Pero frente a sus adversarios políticos en la izquierda, que probablemente además concretando o no concretando programa, pero que hablan del cambio, de la ilusión, de la ciudadanía, del futuro. Usted hablaba de la tecnocracia. Les ha faltado efectivamente transmitir con convicción, como usted dice, con cercanía, esos datos. ¿No puede ser todo una repetición de datos económicos? Bueno, no todo es economía, obviamente, pero es que, insisto, es que cada departamento del Gobierno de la Nación, cada consejería en el Gobierno autonómico y cada concejalía en los ayuntamientos ha seguido haciendo política. Pues oiga, mire, el ministro Soria vino no hace muchos meses a inaugurar precisamente las obras de rehabilitación del jardín del Palacio de Infante Don Luis, que tienen ustedes ahí detrás en su pantalla. Es decir, los ministros se han acercado. ¿Que se tenían que haber acercado más? Pues probablemente. ¿Que tenían que haber estado más cerca de la gente? Pues probablemente. Quizá todos teníamos que haber hecho más. El resultado está sobre la mesa y hay que ser críticos, hay que hacer autocrítica. Obviamente algo ha fallado. Ahora, yo, por ejemplo, me preocupa mucho más que el resultado en un municipio de Madrid, el resultado en el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo. Oiga, que los errores del Partido Popular no los paguen los ciudadanos. A mí me asusta las alternativas de la regeneración. ¿La regeneración qué es? ¿Pablo Iglesias? ¿La señora Carmena? ¿Tania Sánchez? Oiga, pues ¿qué quiere que le diga? Yo no veo, sí son nuevos partidos, pero con discursos muy antiguos que han arruinado países como Cuba, como Venezuela, como Corea del Norte, como tantos otros países donde ese mensaje y esas políticas se han puesto en marcha. La ciudadanía ha decidido y, por tanto, hay que respetarlo absolutamente. Pero yo creo que lo que se plantea hoy día es, oiga, ¿hemos sacado un buen resultado en las elecciones? No, buen resultado no. Probablemente lo peor ya no es el resultado de las elecciones, sino los pactos postelectorales, que en muchos casos, a mí me gustaría saber si todos los afiliados del Partido Socialista están dispuestos realmente a apoyar que la señora Carmena sea alcaldesa de Madrid. Esta sería una pregunta. O el propio secretario general del Partido Socialista, que ha sido capaz en una entrevista en una televisión nacional de repetir hasta 3 veces que nunca pactaría con Podemos o con los populistas, como él dice, para no decir Podemos, y sin embargo al día siguiente, con tal de echar al Partido Popular o que no gobierne el Partido Popular o que no gobierne Ciudadanos, que es la posibilidad que ha puesto Esperanza Aguirre sobre la mesa, resulta que están dispuestos a pactar con Podemos. Escuchaba usted también ahora mismo con atención los calificativos, los insultos que dedicaba Pablo Iglesias, entre los muchos que podríamos encontrar, a Antonio Miguel Carmona, que ahora va a tener que pasar por el trago político de seguir las órdenes de Ferraz y de apoyar a la candidata de Iglesias, a Manuela Carmena, para que sea alcaldesa. Calificativos, por otra parte, que yo no sé
en esos términos de subnormal lo que pensarán probablemente determinadas asociaciones de personas discapacitadas, etcétera, etcétera, cuando se utilizan esos términos y la gente se ríe, incluso en un ambiente, en un círculo progresista como el que Iglesias dedicaba ese insulto a Antonio Miguel Carmona. Vaya trago el del señor Carmona también, tener que darle ahora la alcaldía desde su tercera posición a Manuela Carmena, si es que finalmente hay pacto. Bueno, y sobre todo insultar a una persona de la altura intelectual, yo creo que del señor Carmona, con el que yo he podido tratar en la Asamblea de Madrid, por ejemplo, pues me parece fuera de lugar completamente. A mí me parece que lo triste es que el Partido Socialista piense que pactando con Podemos van a mejorar su posición. Yo creo que la idea de Podemos no es pactar con el Partido Socialista, es hacer desaparecer al Partido Socialista, y esto sin duda alguna va a ser el abrazo del oso. A mí me parece que Antonio Miguel Carmona podría ser un buen alcalde, Begoña Villacís podría ser una buena alcaldesa, así lo ha puesto encima de la mesa Esperanza Aguirre, que ha dicho: yo doy un paso atrás para que partidos previsibles, partidos con proyectos políticos que probablemente no coincidan al 100% con el Partido Popular, pero que son ideas de centro, desde el centro izquierda hasta el centro derecha, puedan ponerse de acuerdo para garantizar la estabilidad de la capital de España, porque hay que recordar que al final Madrid, es un punto muy importante desde el que probablemente Podemos quiera pegar un salto hacia el gobierno de la nación, ¿no? Pero decía usted antes, y citaba el caso, y lo cita ahora, del Ayuntamiento de Madrid, hablaba de mensajes antiguos y de políticas antiguas. Se refería, lógicamente, a las que puedan poner en marcha ahora Madrid, Podemos, en el Ayuntamiento de Madrid. La realidad es que los ciudadanos han dado una victoria a Esperanza Aguirre, pero que hay una mayoría de izquierdas que probablemente le va a evitar que sea, si es que el PSOE está con Podemos, que sea alcaldesa. ¿Por qué ha fallado Esperanza Aguirre? ¿Por qué no ha sacado más resultado? ¿Contaban con Ciudadanos y ustedes mismos lo desactivaron demasiado a Ciudadanos y se ha convertido en una fuerza que al final no les ha ayudado lo suficiente? Bueno, especular sobre los resultados electorales a posteriori, pues sí está muy bien para los análisis políticos, pero la realidad es la que es. 21 concejales Esperanza Aguirre, fuerza mayoritaria, 7 me parece que son Ciudadanos, no da para llegar hasta 29, pero las fuerzas de centro sí suman 37 concejales, con esos 10 del Partido Socialista. Yo es que, lejos de ver pero usted al entenderá, partido... perdone que le interrumpa, Sí. usted entenderá que después de también las cosas que se dicen en campaña, es verdad que hablábamos de Alemania el otro día, y en Alemania pues también se dicen unas cosas y otras, el SPD y la CDU de Merkel, pero de eso a, comparto, como dijo Esperanza Aguirre, el ideario, el programa electoral del Partido Socialista... No, el ideario no, lo que ella dijo no, el ideario es, no, oiga, el programa electoral, perdón. Antonio Miguel Carmona, que es economista, que es profesor de economía en el CEU, lo que dice es: oiga, yo estoy de acuerdo con bajar impuestos, y el Partido Popular también. Es decir, hay una serie de cosas, una serie de puntos. ¿Estamos de acuerdo en el afán recaudatorio de las multas? No, y esto consta en los dos programas. Luego, hay una serie de cosas en las que programáticamente han coincidido. Uno va a dejar de ser miltoniano y el otro keynesiano, obviamente no. En eso son antagónicos completamente, y no me atrevo yo a decir que Antonio Miguel Carmona y Esperanza Aguirre sean idénticos, pero yo creo que existe por primera vez la posibilidad de que, por fin, que yo creo que la ciudadanía esto lo ha pedido reiteradamente, los dos grandes partidos se pongan de acuerdo en algo. Mucha gente ha pedido políticas de Estado en materia de educación, en materia de impuestos, en materia de política exterior, tanto que hemos vivido de conflictos constantes, del revisionismo constante de un gobierno sobre el siguiente. Bueno, pues esta es una oportunidad, se pone sobre la mesa, y Pedro Sánchez, como secretario general del Partido Socialista, ha demostrado ser incoherente completamente, que no iba a pactar con Podemos para pactar inmediatamente después. Oiga, pensemos en los ciudadanos. Y segunda pregunta, si son tan democráticos, ¿han preguntado al conjunto de los afiliados del Partido Socialista de Madrid si de verdad quieren un gobierno de Podemos? Porque, oiga, ya que creemos en las primarias y también en el debate interno, pues está muy bien, ¿no? Pero hay que empezar a preguntar también internamente qué quieren sus afiliados, ¿no? Y de aquí a las elecciones generales, ¿cree usted que hay tiempo como para que, si en este caso se uniese Partido Socialista con Podemos, demuestren su programa y luego llegan las elecciones generales y les beneficie o no al Partido Popular? Bueno, yo lo que creo que se está viendo ya el programa de Podemos, porque he visto en algún diario un desglose de lo que la señora Carmena piensa, ¿no? Pues esto de que el 94% de los presos que están en prisión en estos momentos deberían estar fuera de las cárceles, que no es lo mismo aquel que pega el tiro que el que enaltece el terrorismo, en fin, una serie de cosas que no digo que yo los diga, digo que lo dice un diario. Por tanto, a mí me preocupa yo ver en esa misma salsa... Pero ese programa y esas propuestas ya estaban ahí, sin embargo, Manuela Carmena ha conseguido lo que no ha conseguido el Partido Socialista en 20 años. Es que yo creo que el mensaje ha sido otro muy distinto. El mensaje de Podemos no ha sido: este es mi programa y con este es el con el que me presento. Yo creo que han atraído a la gente que quería cambio. Simplemente cambio. Sin pensar si el cambio era pernicioso. Yo creo que ha llegado, y esto es lo preocupante y el análisis que tenemos que hacer los partidos, ha llegado a tal el hartazgo de la ciudadanía
que ya no se plantean si el cambio que va a haber es bueno o malo, simplemente quieren cambio. Y yo creo que esto es muy pernicioso, que al final los programas electorales se miren el día después de emitir el voto, ¿no? En las generales. Claro, pues ahora tienen la oportunidad de poder valorar qué programas hay, qué personas se presentan, porque al final dicen, no, Ciudadanos y Podemos presentan nuevas caras. Sí, pero es que el Partido Popular, incluso el Partido Socialista y otros partidos tienen muchas caras, unas nuevas y otras no tan nuevas, pero sobre todo con mucha experiencia, cosa que no tienen el resto de partidos. Decía Esperanza Aguirre el lunes, después de los malos resultados, insisto, ha ganado, pero no es lo esperado, ni muchísimo menos. Refundación, ¿le debería afectar a ella la refundación del Partido Popular? ¿Debería dar paso? Bueno, eso es algo que le tiene que preguntar a ella, porque cualquier renovación de cualquier cargo de presidente del partido ha quedado totalmente retrasado por el presidente del gobierno, que ha dicho que los congresos regionales, que es donde se nombran a los presidentes regionales de partido, quedan para después de las elecciones generales. Y en cualquier caso es una decisión personal de ella. A los congresos se presenta quien quiere y quien tiene los avales suficientes, que ahora mismo es una cantidad muy reducida, y ahí dilucidaremos, como digo, primero proyectos y luego personas. Pero eso es algo que ahora, como decía José María Aznar, no toca. Pero no toca, pero yo me voy a permitir que insista. Usted representa, por ejemplo, en Boadilla del Monte, Partido Popular, en un municipio conflictivo, porque le dejaron la herencia de Gürtel, pero con un mensaje que además lo expresa de esta forma, convencido, entusiasmado, una cara veterana del partido, pero nueva. ¿Está cansada la ciudadanía también del Partido Popular que puede representar Esperanza Aguirre, según se ha dicho en las previas de las elecciones, respecto al que puede representar Cristina Cifuentes? ¿Está esperando la gente una renovación también de personajes políticos? Pues eso se lo tendría que preguntar a la gente. Yo lo que le digo es que tanto Cristina Cifuentes como con Esperanza Aguirre hemos obtenido buenísimos resultados, en un caso, además con probabilidades muy claras de poder gobernar, que yo confío en que se llegue a ese acuerdo con Ciudadanos, aunque yo creo que Ciudadanos tiene que empezar a moderar su mensaje, porque claro, esto de pedir primarias, por ejemplo, que decían que ahora echan marcha atrás, la candidata de Ciudadanos en Boadilla del Monte fue elegida a dedo, no hubo primarias, y creo que la de Las Rozas igual, y creo que la de Móstoles igual. Es decir, ojo, que ahora veremos las contradicciones de Ciudadanos sobre aquello que pide, pero luego no se aplica. O esto de los imputados, que antes he estado viendo. Oiga, Jordi Cañas, el número 2 de Albert Rivera en el Parlamento catalán, tuvo que dimitir por un delito fiscal y al día siguiente lo recolocaron de asesor de un europarlamentario de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, con lo cual consejos doy que para mí no quiero. Es decir, bueno, pues vamos a ver cómo evoluciona todo eso. En cualquier caso, como digo, esas ideas, si hay renovación en las caras, no hay renovación en las caras, tocarán un congreso del partido en su momento. Una última cuestión. Álvaro Ballarín, hablamos de Cifuentes y de la comunidad, es compañero suyo en la lista de Cristina Cifuentes a la Asamblea. Usted ha salido elegido, él también. ¿En algún momento Ballarín les contó que estaba imputado durante la campaña electoral? Pues oiga, yo con el señor Ballarín no he hablado, puedo decirle que ha sido un magnífico concejal durante estos años en el Ayuntamiento de Madrid, ha sido un magnífico director general de Archivos, Museos y Bibliotecas. Creo que la cuestión de la que se está hablando es un asunto del año 99, cuando el señor Ballarín ni siquiera era concejal del distrito de Moncloa y, por tanto, archivada la querella. Ahora dice Albert Rivera que quiere esperar 5 días, fenomenal. Mi pregunta es, ¿va a esperar lo mismo para ver qué ocurre con Jordi Cañas o con otros? Porque claro, ahora mismo el señor Albert Rivera tiene un buen mogollón y es que ha sumado a mucha gente a la que no ha analizado en cada municipio, algunos ex-PP, otros ex-PSOE, que quiero ver yo efectivamente si no tienen ninguna causa abierta o si simplemente no han sido imputados por haber tenido un exceso de velocidad, porque a ver dónde está el límite de la imputación. La imputación no es estar condenado, la imputación es una figura legal para que se acuda con un abogado a dar testimonio de lo que presuntamente se puede haber cometido. No es una figura peyorativa, con lo cual, ojo con esto de la imputación, porque puede ser muy gracioso para todos los partidos políticos. El asunto está archivado provisionalmente, estamos a la espera de que la Fiscalía, estamos todavía en plazo, recurra o no el archivo de esa cuestión. Si se supera este asunto de Ballarín, ¿cree usted que las negociaciones con Ciudadanos llegarán a buen puerto? Hombre, yo espero que sí. Creo que tenemos puntos de convergencia en los programas políticos. Desde luego yo no veo que Ciudadanos coincida, por lo menos en un porcentaje alto, con Podemos en sus programas electorales. Estoy seguro que habrá mayor convergencia con el Partido Popular. Y en cualquier caso creo que Madrid se merece
una presidenta de la comunidad autónoma como Cristina Cifuentes, que creo que va a ser un referente en todos los sentidos. Y usted disfrutando de su 55% de votos. Bueno, yo ¿Cuál es su disfrutando. compromiso de ahora en adelante? Pues seguir trabajando, por ejemplo, con el Palacio del Infante Don Luis, queremos terminar alguna obra que todavía nos queda, mejorar los planes de asfaltado, de alumbrado, seguir bajando impuestos. Si el ministro Montoro lo autoriza, querríamos bajar el IBI hasta un 20% en esta legislatura. En fin, creo que hay muchas cosas que se pueden hacer en Boadilla y además, de la mano de un gobierno autonómico colaborador, no dogmático, como puede ser un gobierno con Cristina Cifuentes a la cabeza y en colaboración con Ciudadanos, obviamente, pues creo que eso se puede lograr. Antonio González Terol, muchísimas gracias por habernos acompañado, alcalde de Boadilla del Monte.